Intensa carrera mundial por acceder a las vacunas, mucha preocupación, sobre todo en Europa, porque se están retrasando algunos calendarios. Pero ¿qué pasa en el caso de Chile? ¿En qué estado están nuestros propios contratos? Ya sabemos, no con una, sino que con muchos laboratorios. Son algunos de los temas que vamos a abordar junto a Rodrigo Yáñez, ahora en condición de ministro subrogante de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Bárbara, muy buenos días. Bien, gracias. Bueno, ¿cómo ven ustedes, después de haber participado en todo este, podríamos decir, súper intenso proceso de las gestiones para que lleguen las vacunas a Chile, lo que está ocurriendo en otros países? Bueno, como Cancillería es un orgullo el haber podido ser parte de esto. Nosotros creemos que justamente este tipo de cosas es la que hacen la diferencia respecto de cuando uno explica para qué existe, digamos, una red internacional de embajadas, para qué existen los acuerdos internacionales y nuestro trabajo. Entonces, el haber podido facilitar desde ya la llegada a los ventiladores y ahora ya derechamente con el tema de las vacunas, las negociaciones comerciales, y tener a Chile en la vanguardia de la región y, por qué no decirlo también, de gran parte del mundo en poder cubrir a su población con vacunas es un orgullo tremendo para la Cancillería y estamos muy contentos de que como gobierno también estemos cumpliendo con Chile y lo que se propuso el presidente Piñera cuando hablábamos, digamos, de esta meta súper ambiciosa de tener vacunas para la población de riesgo, que son poco más de 5 millones de personas en el primer trimestre de este año. Eso ya es una realidad que se está convirtiendo paso a paso en ello y bueno, muy contento. Pero ¿cómo ven el conflicto que ha surgido, sobre todo en Europa, respecto a la posibilidad de que laboratorios no puedan cumplir con los contratos, que no lleguen las vacunas que estaban comprometidas? Nos preocupa y lo hemos hecho saber y ver, por ejemplo, el viernes pasado en una reunión ministerial de la OMC. Hicimos ver la posición de Chile al respecto y cómo creemos que también este tipo de desafíos globales tiene que enfrentarse y eso significa hacerlo con herramientas precisamente del multilateralismo y no volver a las decisiones unilaterales o de poner a alguien primero a la fila versus otro. Tenemos que buscar una manera articulada de poder reaccionar a esta crisis y nos preocupa que el solo hecho de que la planta esté en un lugar geográfico de la prerrogativa de ese país, digamos, de, en el caso de un bien global, de un desafío global, restringir las exportaciones. Ahora, yendo específicamente a la medida de la Unión Europea, en particular, nosotros tenemos un contrato que viene de una planta en Bélgica, que es el de Pfizer. La compañía nos ha confirmado el viernes pasado justamente que el calendario del primer trimestre, más allá de esta interrupción que dura hasta el 15 de febrero, se mantiene. Por lo tanto, a partir del 15 de febrero debiésemos empezar a recibir una cantidad semanal importante de dosis y creo que esto se asocia más al problema de AstraZeneca con la Unión Europea y la situación del Reino Unido post-Brexit, porque muchas plantas de producción de esta compañía están en el Reino Unido y por lo tanto la Unión Europea al parecer estaría buscando transparentar las cifras que se producen en esas plantas, cuáles van a la Unión Europea, al Reino Unido, y en ese sentido nosotros no estamos expuestos a ese riesgo porque las dosis que tenemos comprometidas de AstraZeneca vienen o de México o de Corea del Sur. Y en términos generales, todas estas restricciones nuevas y las que pudieran venir van a regir a los nuevos contratos, para que quede claro, porque nosotros venimos y ya tenemos nuestros propios acuerdos hace mucho tiempo. Sí, bueno, estas restricciones pueden afectar los contratos que tenemos en curso y por eso la preocupación. Pero bueno, más allá de la confirmación de la compañía de que nuestra meta, después de todo digamos, este trance con la Unión Europea, se mantiene, sí nos preocupa y estamos haciendo las gestiones también en el marco de CELAC, en el marco de Alianza del Pacífico, probablemente en el marco de Prosur también, para hacer ver la preocupación regional, no solamente de Chile, frente a la Unión Europea para la aplicación de esta medida y ojalá poder tener algún tipo de detalles o explicación de cómo se va a implementar esta medida. Así que eso es algo que probablemente en los próximos días vamos a tener noticias. Y nosotros en lo particular también estamos preparando, digamos, una comunicación formal a la Comisión Europea, también explicando la situación del país y nuestra preocupación. Bueno, situaciones como esta ponen en evidencia nuevamente la importancia de los tratados, los acuerdos internacionales, en la medida que los países están comprometidos ya no solo con lo que pueda pasar con sus políticas internas, sino que con el resto del mundo también.
Bueno, por eso el tema famoso de la OMC y por qué son importantes las reglas en tiempos de incertidumbre. Porque en el fondo, si no es la ley de la selva, lo que puede hacer el más poderoso versus el menos poderoso. Y este tipo de cosas efectivamente preocupa o en el fondo están en el borde de ciertas obligaciones también que se han establecido en el marco multilateral de Naciones Unidas y también de la OMC y las declaraciones que hemos hecho, incluyendo la Unión Europea en el marco de la OMC, a propósito de el comercio y la pandemia. Entonces, yo de todas maneras creo que la Unión Europea va a tener una reacción prudente respecto de esta medida y creemos que no nos va a afectar, pero eso también para nosotros es importante hacerlo muy vocalmente, con todo el respeto y la prudencia que se merece un socio tan importante para nosotros, pero por lo mismo también con mucha honestidad y transparencia. Esto es alguna situación preocupante, pero tenemos también las herramientas para poderla enfrentar. Como ya te explicaba, el ámbito político, pero también todos los contratos que tenemos con otras regiones del mundo para poder cumplir nuestro. Bueno, más allá de esta preocupación, es una situación que vamos a seguir mirando hasta ahora, salvo en el caso de Pfizer y ese pequeño atraso, se han cumplido calendario con todo lo establecido, han llegado millones de dosis. ¿Podemos ahí, de alguna manera, una señal de tranquilidad a la población de que se está cumpliendo lo acordado y ya vamos a poder comenzar las vacunaciones masivas? Bueno, siempre hemos dicho, Bárbara, que hemos puesto huevos en distintas canastas y por qué justamente por este tipo de situaciones. Si todas nuestras vacunas vinieran de la Unión Europea, tendríamos una exposición bastante importante a este riesgo. Y lo que hemos hecho es justamente diversificar, apostar no solamente por distintos laboratorios, lugares geográficos en el mundo y plataformas o tecnologías detrás, sino que también a la hora, digamos, de poder optar, también tener distintas fuentes y contratos. Y eso es lo que hemos estado viendo hoy. La campaña masiva de vacunación se inicia mañana miércoles, con los 4 millones casi de dosis que llegaron entre el miércoles y el domingo de Sinovac, y va a seguir también, como te decía, impulsándose con la llegada de Pfizer más adelante. Así que efectivamente esta es una muestra de lo que significa esta frase tan simple pero muy sabia de poner, digamos, los huevos en distintas canastas y poder seguir avanzando con el programa de vacunación que se ha propuesto el gobierno. Ministro, en un tema en particular que ya no tiene que ver con las vacunas, pero que nos tiene muy atentos, la situación de una niña chilena que fue abandonada en la frontera entre Estados Unidos y México, una niña de 2 años. ¿Qué información se tiene al respecto? ¿Qué se está haciendo también en ese caso? Bueno, la dirección consular de nuestra Cancillería ha tomado contacto inmediatamente con nuestra embajada en México y estamos al tanto de la situación de esta niña. Y bueno, que hoy día está al cuidado de las autoridades mexicanas, está en buena situación y evidentemente que como connacional nos preocupa muchísimo la situación y evidentemente que es un llamado también a trabajar muy estrecho y coordinadamente con las autoridades de los otros países por esta situación que nosotros también vemos, digamos, desde otros países hacia Chile, donde situaciones similares se ven por este cruce ilegal de fronteras. Y es una situación dramática desde el punto de vista humanitario y que como Cancillería nos preocupa. ¿Tienen información respecto a la procedencia? ¿Cómo llegó la niña ahí? ¿Cuándo eventualmente salió de nuestro país también? No, eso está justamente actualmente en análisis. Los antecedentes que tenemos de la niña es la identificación y también el procedimiento que se llevó a cabo por las autoridades mexicanas cuando se la rescató del río. Y durante el día de hoy, efectivamente, la Dirección General Consular de la Cancillería va a tomar contacto, como lo hizo ayer también, para poder seguir al tanto, digamos, de la situación de la niña y si es que existen familiares o parientes en Chile, también buscar su eventual retorno o repatriación al país. ¿Y esa eventual repatriación es exclusivamente en la medida que encuentren familiares o va a volver de todas maneras por ser chilena?
No, eso es algo que uno tiene que, en el fondo, identificar en el mejor interés del niño. Ella es una niña chilena, nacida acá además también, y por lo tanto, si no existe otra manera, evidentemente que el sistema nacional, digamos, puede hacerse cargo del bienestar de esta niña, del Sename u otra entidad. Y esos son pasos ya que en el fondo también dependen de nuestras autoridades una vez que se determine la red familiar de la niña, toda vez que ya tenía ella antecedentes para ser identificada. Ahora sí, ministro, volviendo a sus temas, el mes pasado se reunió usted junto también al ministro de Economía, Lucas Palacio, con el presidente de una firma china, State Grid, para abordar intenciones o posibles proyectos energéticos que buscarían desarrollar en nuestro país. ¿Cómo les fue en esa reunión? ¿Qué nos puede contar? Sus conclusiones. Bueno, fue una reunión bien formal, yo diría, de presentación de la compañía, de lo que busca hacer en Chile y también, yo diría de una manera bastante general, abordar, digamos, los próximos pasos, como es esta adquisición de State Grid, lo que significó una oportunidad para nosotros de poder explicar también el funcionamiento de la institucionalidad chilena. Uno de los pasos necesarios para esa adquisición es la notificación a la Fiscalía Nacional Económica y por lo tanto el pronunciamiento es algo que todavía no se produce y bueno, en ese ámbito el gobierno chino y en particular State Grid siempre han entendido que es parte de las reglas del juego. Lo que a ellos les preocupa, como le preocupa también a otros inversionistas extranjeros, es que no existan medidas discriminatorias, digamos, o arbitrarias a la hora de el ingreso de una inversión extranjera a Chile. Y eso son principios que nosotros compartimos y que también resguardamos respecto de cualquier eventual regulación que se pudiera establecer en Chile. Existen estándares internacionales para esto, que compartimos de hecho en algunas discusiones sobre este tema en el Congreso, y por lo tanto para nosotros es muy de alguna manera simple y natural el trazar la línea en lo que es nuestra institucionalidad. Y esa institucionalidad hoy día también da cuenta de un país que está abierto a la inversión y al comercio, pero que efectivamente tiene ciertas reglas en el juego que todos los países tienen que cumplir. Y en el caso de State Grid, bueno, y la Fiscalía Nacional Económica tendrá que evaluar, digamos, cómo afecta eso a la competencia de los mercados. Esa aprehensión no es apito de nada. Se ha generado un debate en el último tiempo respecto a las inversiones chinas, al rol que podrían tener, a la preponderancia que podrían tener también, pero no así con inversionistas de otros países, que muchas veces han hecho cosas similares. ¿Hay ahí un tema con o Bueno, contra China, quizá por parte de la opinión pública? Bueno, es un tema, Bárbara, como dices tú, bastante sexy, digamos, para la opinión pública y los medios abordarlos, porque no solamente es un tema en Chile, es un tema global en otras partes, pero yo creo que es importante diferenciar lo que es también la situación de nuestro país. Por ejemplo, nos hemos encontrado nosotros con esta discusión a propósito de la incorporación de compañías como Huawei en otros estados, a propósito de principalmente europeos o países anglosajones que comparten o tienen una comunidad de intercambio de inteligencia y la incorporación de esta compañía china a las redes de 5G. Nosotros creo que sí tenemos en el fondo que tener un ejercicio de identificar, digamos, nuestros intereses y cualquier potencial, digamos, riesgo, pero no necesariamente replicar que el modelo de otro país le sirve a Chile. Chile es un país en desarrollo, y por lo tanto, también en una dinámica muy distinta desde el punto de vista del intercambio de información, de seguridad, de pertenencia a ciertas otras alianzas en el ámbito militar o de seguridad. Y la discusión tiene que darse en el marco de lo que el país requiere y siempre con mecanismos que no sean arbitrarios ni que discriminen por país. Eso es algo que nosotros vamos a defender muchísimo como gobierno, porque creemos que es también, o ha sido la clave del éxito de que el país tenga, digamos, un stock de inversión extranjera tan alto y que ha hecho posible la ejecución de infraestructuras y de otros proyectos, por ejemplo, también en el ámbito del despliegue de los data centers o las inversiones en el ámbito de la tecnología, que son las que nos van a permitir dar el paso también al desarrollo.
Bueno, hay una especie de creencia popular con o sin justificación, incluso no solo local, en Estados Unidos lo mencionaba el presidente Trump en su momento, de la posibilidad de que ellos llegaran, inversionistas chinos, tomaran información, poco menos que espiaran, incluso con aplicaciones populares que utilizaba la gente, no solo en grandes empresas o negocios. ¿Algo de eso puede haber en esa aprehensión? No, yo creo que lo importante aquí es cuidar los datos de los ciudadanos, cuidar los datos de los consumidores, tener redes de 5G, de telecomunicaciones robustas, seguras, con estándares importantes de seguridad, pero que no estén apuntados a nadie, digamos. Sí, evidentemente que el Estado y los actores, digamos, del mercado tienen que resguardar ese tipo de cosas, pero eso se va a dar siempre que exista, digamos, una compañía. Lo mismo se dice también respecto de lo que puedan hacer o no y lo que en fondo un poco es lo que corre también entre la gente respecto a lo que hacen compañías como norteamericanas, digamos, Facebook o redes sociales y el uso de la información. Y eso es un tema central y súper importante hacia el futuro, pero que creo que hay que separar de esta otra discusión respecto el origen de las inversiones y de lo que eso pueda significar a propósito de Chile. Ahora, en otras materias, una que llevamos mucho tiempo discutiendo, usted también la conoce muy bien, el TPP-11, este conocido tratado que fue promovido por el gobierno anterior, el de la presidenta Bachelet, pero que no hemos logrado aprobar. Una de las últimas novedades en esta serie muy larga e intensa es que desde el Reino Unido han solicitado formalmente ser parte de... ¿Cómo ven esa noticia? Nosotros con muchas inquietudes y ellos queriendo entrar. Bueno, para nosotros es una muestra evidente de alguna manera, de lo pertinente que ha sido este impulso del gobierno de poder llevar el acuerdo a votación en sala. Porque existe una dinámica global en torno al bloque del CPTPP que es real y que es efectiva. El Reino Unido, post-Brexit, al primer lugar de los que apuntó, digamos, como bloque para un acuerdo plurilateral es el CPTPP. Y la misma canciller Truss lo señaló. O sea, esta es el grupo de países con el mayor dinamismo económico mundial. Y para nosotros, como Chile, el CPTPP hoy día ya es nuestro segundo destino de exportación. Ahora, una cosa que por lo menos me llamó mucho la atención es que dentro de los argumentos que se dan para solicitar ingresar y dentro de las ventajas que se destacan, es justamente que no tendrían que ceder control sobre leyes, ni fronteras, ni desembolsar dinero, que son justamente uno de los puntos que aquí se critica que supuestamente traería el tratado. Bueno, una de las cosas, Bárbara, buenas, entre comillas, por así decirlo, de esta demora de 2 años en la aprobación del acuerdo es que la evidencia, en el fondo, de a poco va, de alguna manera, descartando y desenmascarando estos mitos que se han construido en torno al CPTPP. Para el Reino Unido, uno de los temas fundamentales al salir de la Unión Europea en su discurso político fue la recuperación de su soberanía, ¿no? Y como bien tú dices, bueno, se incorporan al CPTPP. ¿Usted cree que el Reino Unido se estaría metiendo en una camisa de 11 varas, digamos, para no poder regular, que es justamente su reclamo, digamos, de salida del Brexit? Claramente que no. Y así con otras situaciones también respecto de esta suerte de mitos que se han construido en torno al acuerdo. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos, de los genéricos, Nueva Zelanda, que es un país que hace 2 años está en el CPTPP, está entre los países que tienen los medicamentos más bajos en el mundo, en precios, 12 medicamentos que más se consumen en el ámbito de los genéricos. Y por lo tanto el acuerdo no es una limitación para lograr esos objetivos. En el caso de los genéricos, mire, los genéricos igual son un negocio, ¿no? Existen farmacéuticas y laboratorios que venden estos remedios aquí en Chile, y los dos gremios que producen y venden o importan genéricos en Chile se han manifestado públicamente en distintas cartas diciendo que el resultado de esta negociación fue adecuado y que no va a impedir que el negocio de los genéricos siga floreciendo. Y eso es una muestra de que creo que con sentido común y evidencia se va a ir avanzando a poder un poco tener una discusión más razonable respecto a este acuerdo. Bueno, y finalmente, pese a toda esta evidencia que usted señala, no es solo el Reino Unido quienes han manifestado el interés de ingresar, también hay otros países grandes e importantes. ¿Cómo se combate esta desinformación, ministro?
Bueno, vamos a hacer todos los intentos y la disposición, ya lo señaló el canciller Alamán, a la presidenta de la mesa del Senado y también las express de nuestra disposición de tener las sesiones informativas que sean necesarias con los miembros del Congreso. Nosotros tenemos una página web con muchísima información que es tpp11.cl, estamos disponibles para recibir información y vamos a seguir informando de dos cosas. Uno, de las cosas que el acuerdo no supone y de las cosas que los beneficios que sí estamos perdiendo. Ya a 2 años hemos perdido un stock de $2.000 millones y nuestra tendencia es decreciente con los países del CPTPP y estamos perdiendo competitividad y este tipo de cosas va a ser súper importante para la recuperación económica que se viene en la pospandemia. Y el acuerdo hoy día, la incorporación del Reino Unido es un recordatorio de lo tarde que estamos llegando. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Que tengan muy buen día. Gracias, Bárbara, que esté muy bien. Todos invitados a seguir informándose junto a nosotros en emol.com.